Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este 10º Brian Talk de Brian España, que hemos titulado Brian en uso, la herramienta sostenible de mejora continua. Yo soy Leticia Galdo, pertenezco al departamento de certificación de Brian España y me acompaña mi compañero Pablo Fernández Sebane del equipo de desarrollo técnico de Brian España. Hola, Pablo. Hola, buenos días. Bueno, y ambos vamos a ser los encargados de acompañaros durante el talk del día de hoy, además de los invitados que veis en pantalla y que en un ratito presentaremos como se merecen y con más calma. Pero primero vamos a contaros de qué venimos a hablar hoy. Bueno, pues venimos a hablar de uno de los grandes retos que tiene el sector inmobiliario a día de hoy. Es cómo gestionar y mejorar los edificios que ya tenemos, que ya existen, para que sigan siendo eficientes, competitivos y estén preparados para responder a las necesidades futuras, ¿no? Ese es realmente uno de los grandes retos que se nos presentan a día de hoy. Cuando pensamos en sostenibilidad, solemos pensar en edificios de nueva construcción, diseños innovadores, tecnologías punteras. Sin embargo, el gran reto está en los edificios que ya tenemos construidos. Ahí también está el concepto de sostenibilidad. Y hay un dato que explica el porqué perfectamente. Más del 80% de los edificios que vamos a ocupar en el año 2050 ya están construidos hoy. Fijaros en el dato, ¿no? Más del 80% de esos edificios ya existen en el día de hoy. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues para nosotros significa que el futuro de la sostenibilidad no depende únicamente en lo que vamos a construir en las próximas décadas, sino de cómo vamos a gestionar el enorme parque inmobiliario que ya tenemos en nuestras ciudades a día de hoy. Muchos de estos edificios que ya tenemos construidos, pues fueron construidos cuando el concepto de sostenibilidad, el concepto de eficiencia energética, emisiones de CO2 eran conceptos que, casi desconocidos o que no se les prestaba desde luego la importancia que les damos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, tenemos un margen de mejora bastante considerable. Lo que pasa es que, pues simplemente a veces lo que es necesario es tener una guía para acompañar a esos edificios en ese proceso de mejora. Y precisamente ahí es donde entra en juego la metodología de Brian en uso, que es un sistema que nos va a permitir, pues, evaluar, medir el comportamiento real de los edificios existentes y identificar oportunidades de mejora para establecer esa hoja de ruta y seguir mejorando y sobre todo, pues, seguir mejorando y cómo aplicar esa ayuda, esa guía a aplicar esos criterios de sostenibilidad. Pero esto es un poco la teoría, ¿no? Lo que suena muy bien dicho, pero pasémoslo un poco a la práctica. Y para eso nos gustaría plantear una pregunta, ¿no? Y es que un edificio que lleve construido 30 años puede seguir siendo un referente de sostenibilidad. Bueno, pues nosotros lo tenemos claro y la respuesta es que sí. O sea, un edificio que tiene 30 años sigue siendo o pudiendo ser un referente de sostenibilidad. Y como ejemplo de ello, tenemos hoy con nosotros, pues, a parte de la compañía de Realia, que ha certificado toda su cartera de activos de oficina bajo la metodología de Brian en uso, que suponen más de 200.000 metros cuadrados distribuidos en 12 edificios de oficinas. Lo que muestra la consolidación de la sostenibilidad como una estrategia en la gestión empresarial de una compañía como es Realia, ¿no? Y además, dentro de ese portfolio de edificios, de esos 22 edificios, vamos a destacar hoy especialmente uno que es Torre Realia, también conocido como The Icon. ¿Y por qué? Bueno, pues porque celebra su 30 aniversario. Fijaros, hace 30 años, ¿no? Que está construido, un poco hilando con la pregunta que os planteábamos. Bueno, pues hace 30 años que está construido y recientemente ha conseguido convertirse en uno de los primeros edificios de oficinas existente y plenamente operativo en España, que obtiene simultáneamente la calificación de excelente para el activo y excepcional para su gestión con el esquema de Brian en uso. Y bueno, pues para conocer de primera mano cómo lo han conseguido, pues nos acompaña hoy Ignacio Fernández, director de Patrimonio de Realia
y responsable de la gestión y explotación del portfolio de los activos inmobiliarios de la compañía. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Y también su compañera Mariosis Aguilar, que es la responsable de sostenibilidad y la encargada de integrar los criterios de ESG en la estrategia y la gestión de los activos de Realia. Buenos días, Mariosis. Hola, buenos días. Bien, y además de los compañeros de Realia, también nos acompaña hoy Raúl Calvo, ingeniero técnico industrial y, disculparme que la voz a veces me falla, ingeniero técnico industrial, que es el responsable del área de gestión y consultoría técnica de Savills para España y Portugal, y que lidera pues, un equipo de más de 70 consultores técnicos, entre los que hay arquitectos, ingenieros, entre los que bueno, hay diferentes perfiles específicos bueno, que están orientados pues, a prestar servicios de sostenibilidad, pues, certificando sellos como BREEAM, LEED, WELL, Fitwel y otros servicios de sostenibilidad. A lo largo de más de 25 años de trayectoria, ha asesorado a propietarios, inversores, en la integración de criterios de sostenibilidad que mejoran el rendimiento y la eficiencia en el valor de sus activos. Buenos días, Raúl. Un placer tenerte Buenos hoy. días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y también nos acompaña su compañera Julia Ramírez, que es consultora de sostenibilidad en Savills Siberia, con más de 4 años de experiencia. Además es asesora BREEAM en uso desde enero del 2025 y experta en certificaciones ESG, análisis de eficiencia energética, riesgos climáticos, elaboración de due diligence, bueno, en definitiva, pues aplicando la sostenibilidad a activos inmobiliarios. Buenos días, Julia. Buenos días y muchas gracias por la invitación. A ti por unirte hoy a nosotros y sacar un ratito. Eh, bueno, tenemos esta representación de Savills y en especial pues, a Raúl y a Julia que han acompañado a Realia en toda esta labor de certificación de su cartera de activos. Y nos van a, bueno, pues, a contar su experiencia tanto por la parte de cliente como por la parte de consultoría. Bueno, y con este maravilloso elenco de invitados ya presentados a todos, pues vamos a entrar un poco en materia, ¿no? A hablar de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Del esquema, de la metodología de BREEAM en uso y cómo puede convertirse en una auténtica herramienta para mejorar el comportamiento de los edificios existentes y sobre todo de generar también un valor en esos activos a largo plazo. Así que si os parece, vamos a comenzar. Un breve inciso también para los oyentes, que este Briantol se va a estructurar en 3 bloques. Un primer bloque donde tenemos una visión estratégica, que será un bloque pues, más breve. Luego un segundo bloque que es más enfocado a una parte más técnica. Y por último, un tercer bloque, y que será el de cierre, donde pondremos un poco la mirada hacia el futuro, la sostenibilidad y el futuro. Un poco, bueno, para que tengáis en mente de lo que vamos a hablar y qué la estructura va a tener. Entonces, bueno, si os parece, pues vamos con el primer bloque. Y para eso, pues vamos a empezar contigo, Ignacio, si te parece, una vez de que nos hemos puesto un poquito en contexto de la sostenibilidad y sobre todo de Realia, ¿no? Como uno de los protagonistas también de este talk. Cuéntanos, ¿cuál fue vuestro punto de inflexión para decidir apostar por la certificación sostenible? Y más concretamente por el esquema de BREEAM en uso, ¿no? Que es decir, ¿qué os llevó a decir, venga, vamos a aplicar la metodología a toda nuestra cartera de activos? Nada, rompo yo el hielo en este BREEAM Talk. Me Sí. toca arrancar. Pues nada, yo te contaría, ¿no? Que, o sea, en nuestro caso no fue una decisión puntual, ¿no? Fue una evolución de lo que es nuestra manera de entender la gestión patrimonial. O sea, en realidad siempre hemos tenido una visión a largo plazo sobre nuestros activos y a medida que la sostenibilidad fue ganando relevancia, pues, para nuestros inversores, para nuestros usuarios, para todo el mercado en general, pues entendimos que debía formar parte un poco de nuestra estrategia y no limitarnos al mero cumplimiento normativo, ¿no?
Y entonces, pues para ello, pues necesitamos una herramienta que nos ayudase a establecer una hoja de ruta. O sea, al final, si tenemos visión a largo plazo, pues tenemos que ir pensando qué queremos hacer de cara al futuro, no solo pensar en lo que estamos ahora. Y ahí pues nos fijamos un poco en Briam en uso, que nos podía valer como herramienta de gestión, ¿no? Es decir, oye, para saber dónde estábamos y hacia dónde debíamos avanzar. Y al final, pues esto lo que nos empuja es a mejorar nuestros procesos, a mejorar nuestras instalaciones, a ver de otra manera la forma en la que gestionamos nuestros activos. Y ahí fue un poco cómo lo pensamos y cómo acabamos certificando todo nuestro portfolio. Genial. Bueno, digamos, ¿no? Que os digo, bueno, lo que decíamos un poco en la introducción, ¿no? Esa hoja de ruta que marca un poco o te ayuda, esa guía de criterios de sostenibilidad que podríais aplicar, ¿no? Y que además, pues oye, medirlos y poder compararlos a largo plazo. Exacto. Genial. Bueno, y para romper el hielo, pero para el otro lado, ¿no? No solo de Realia, sino también de Savills. Raúl, pensando también, bueno, pensando desde el punto de vista de que al final todo este proceso, ¿no? de certificación, de implementación de una metodología de sostenibilidad, necesita su director de orquesta técnico, ¿no? Para acompañar pues, a propietarios, o sea, los gestores de los edificios que quieren llevar a cabo estos criterios de sostenibilidad e implementarlos, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué dirías qué diferencia ves pues, en estos clientes o esos propietarios que solo deciden certificar como un mero hecho puntual y aquellos clientes que sí que deciden repetir y certificarse, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos perfiles desde tu punto de vista, desde esa experiencia que manejas? Antes de empezar, y aparte del agradecimiento, apuntar que bueno, ha habido un pequeño error ahí en la convocatoria y el Raúl que aparece en la convocatoria es el del Brian en uso de 2014 y el que está ahora mismo aquí es el de Raúl de la versión 6 de Brian en uso. ¿Vale? Y respondiendo a tu pregunta, es muy importante, primero de todo, la identidad corporativa y, digamos, la sensibilidad que tienen las empresas hacia la sostenibilidad. Y en base a esa, digamos, identidad corporativa, pues cuando nace, digamos, el compromiso o la decisión de embarcarse en certificar los activos, por ejemplo, en el Brian en uso, que es de lo que estamos hablando. En función de ese nacimiento y de ese, digamos, ADN o ese, digamos, impulso hacia la sostenibilidad, pues obviamente hay que dotar recursos, no solo recursos económicos para contratar a empresas como la nuestra y de los trabajos acompañados para mejorar, digamos, el desempeño y la consecución de los objetivos en ESG, sino que también las empresas tienen que tener sus propios recursos. Entonces, al final, combinando ese ADN y con los recursos internos y con los recursos financieros económicos que tienes que dotar, pues vemos un poco las particularidades que hay entre unos y otros y que condicionan, digamos, el esfuerzo y la hoja de ruta para conseguir los objetivos. En el caso de Realia, a pesar de que, o sea, ellos nacieron bastante antes de todo el auge de sostenibilidad que vivimos hoy en día y que llevamos ya por suerte mucho tiempo viviendo, bueno, ellos en el momento que tomaron la decisión lo tomaron como como refundando sus objetivos e integrando, como bien ha dicho Nacho, lo que ya tenían dentro de su ADN. Entonces, cuando deciden dar el paso, dotan de los recursos, dotan de los medios y, bueno, pues hace que sea más fácil llegar a los objetivos que nos planteamos, que en el caso de Realidad además eran bastante exigentes y bastante retadores. Genial. O sea, digamos que al final la diferencia o prima mucho la implicación y los medios que pongan, no solo vosotros como asesores, como consultoría, sino la parte del cliente, su implicación y las herramientas y la facilidad también que ponga para conseguir al final el objetivo final, que es esa aplicabilidad de la sostenibilidad pues, en todo su portfolio de edificios. Exacto. Vale, pues bueno, este sería como, bueno, simplemente dar una visión un poco estratégica de lo que vamos a ahora entrar un poquito más en detalle, a alargar un poco esta conversación y ya le cedo la dirección de la orquesta a mi compañero Pablo, que va a entrar en un bloque un poco más técnico. Así que nada, Pablo,
Adelante. Yo aquí, Leticia, sí que, si me permite, sí que añadiría que Sí, un por poco Dios. el haber contado con un colaborador como Sabis, en este sentido, con todo su conocimiento técnico y su experiencia, pues a nosotros nos ha llevado a un mayor nivel de calidad y a un nivel mayor de exigencia interna de la que podríamos tener, ¿no? Y por eso yo creo que un poco el pack que hemos hecho conjunto, pues nos ha llevado a conseguir los resultados que, como decía Raúl, eran bastante exigentes, tanto en calidad como en plazo, ¿no? O sea, teníamos un plazo que era acabar 2025 con todo nuestro portfolio certificado, y la verdad que hemos sufrido por el camino. Hemos sufrido por el camino. Marioxis y Julia lo han vivido en sus propias carnes, porque, oye, era un compromiso estratégico que habíamos adquirido nosotros dentro de Realia, y era muy importante para nosotros cumplirlo. Ha costado sudor y lágrimas, y lo hemos conseguido, pero yo creo que sobre todo remarcar un poco esa colaboración. Oye, ellos nos han llevado a un nivel de exigencia y nosotros también hemos apretado, y conjuntamente pues hemos podido conseguir ese objetivo. Sí, al final es eso, ¿no? Que destacar que al final ya no solo bueno, que destacaba Raúl, la implicación del cliente, la preposición que ponga, pero también sobre todo el cliente, esa percepción de, bueno, pues todo ese apoyo de los asesores Brian que os acompañan en el proceso, os ayudan, bueno, pues sobre todo al final vosotros que teníais un portfolio de 22 edificios, creo recordar que cada uno tendría pues sus peculiaridades, complejidades y limitaciones, obviamente. Y claro que al final, pues aunque quieras aplicar una estrategia común, ¿no? De criterios, al final tienes que adaptarte a cada edificio, ¿no? Y ahí sí que es, pues bueno, pues esencial lo que vosotros decís, ¿no? Pues que al final que tengas un buen equipo, unos buenos asesores, una buena consultoría que te ayude a adaptarte a cada edificio, a cada necesidad para al final pues conseguir ese objetivo final que aunque ha costado, como dices tú, sudor y lágrimas, es cierto que recientemente habéis pues, cumplido ese objetivo y alcanzado la certificación de toda vuestra cartera de activos, así que trabajo bien hecho y conseguido. Prueba de ello, la certificación que tienen todos vuestros edificios. Totalmente de acuerdo. O sea, cada edificio es distinto. Tenemos grandes edificios como puede ser la Torre de Icon, que ya es un proceso de recertificación lo que hemos conseguido ahora. Pero Exacto. claro, ahí es como muy fácil. Tenemos unos equipos mucho más grandes a nivel de servicios, pero hay otros edificios que son mucho más pequeños y que no puedes tampoco hacer cierto nivel de inversión, porque entonces ya los temas de rentabilidad se te caen por completo. Entonces, bueno, hay que adaptarse a cada edificio y a cada circunstancia. Pero no olvidemos, Ignacio, que se construyó hace 30 años en la torre y que para Totalmente. llevar lo que es hoy en día, pues ha habido que hacer mucha reinversión y mucha adaptación y modernización, porque yo creo que si pudiéramos tener una foto de lo que era la torre hace 30 años y de lo que es ahora, pues se verían realmente bastantes cambios. Sí, lo que pasa es que hay un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una visión a largo plazo. Entonces, nosotros siempre hemos pensado en todos nuestros edificios en que nunca se van a quedar obsoletos. Entonces, vamos invirtiendo a nivel de CAPEX anualmente unas cantidades importantes que nos ayudan a tenerlos actualizados, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de instalaciones, a nivel visual, también hay que ir adaptándose a las nuevas tendencias, y eso solo lo haces pensando en el medio y en el largo plazo, porque si solo piensas en lo que necesitas para mañana, te quedas corto. Exacto, sí, al final es eso, ¿no? La visión a futuro y el estar continuamente mejorando y actualizando, ¿no? Actualizándote y, bueno, y metiendo un poco el pie en la herramienta de Brian en uso, que, bueno, que un poco te permite medir y comparar esa evolución a lo largo de los años y viendo que, bueno, pues según los cambios que implementas, cómo vas evolucionando, ¿no? Genial. Bueno, perdona Pablo que te hemos ahí robado un poco el rato de tu... te hemos sacado un poquito del bloque 2. Bueno, y si os parece, no sé si queréis decir algo más o si no, ya le damos paso a Pablo. Por mí pasó. Sí, Totalmente. Perfecto. Bueno, luego perfecto. vamos a tener en el bloque final, bueno, volveremos un poquito a esta visión estratégica y de futuro que también bueno, nos queda todavía mucha conversación por delante. Venga, pues cojo el testigo, Leti, gracias. Buenos días a todos y a todas, y gracias por, como decía Leti, acompañarnos en este Brian Talk que organizamos desde el Centro Tecnológico ITG. Y vamos ya de lleno con el segundo bloque, que es un bloque más relacionado con la aplicación un poquito más técnica, ¿no? de la metodología. Y para ello contamos con la experiencia y la perspectiva de nuestras dos invitadas, Marioxis y Julia, que nos van a dar
bueno, vuestro punto de vista como expertas en la implantación de este esquema, ¿no? Sobre estos edificios. Antes de nada, tenemos que destacar que el esquema de Brian en uso, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para quien no lo sepa, es un sistema de certificación de sostenibilidad que es muy flexible, ¿no? Y por ello nos permite, pues, evaluar cada edificio con sus particularidades intrínsecas con un objetivo muy claro, que es adecuar aquellas medidas o aquellas soluciones en clave de sostenibilidad que mejor encajan para poder, pues, potenciar y maximizar el valor real de nuestros edificios. Y además, en comparación, a diferencia con otros esquemas de la familia Brian, Brian en uso cuenta con la posibilidad de analizar muy en detalle, por un lado, la parte de las características físicas de nuestros edificios y, por otro lado, la parte de la gestión del edificio que incluyen, bueno, los procedimientos de operación, mantenimiento, las políticas de gestión, etc. ¿Para qué? Bueno, pues para poder preparar nuestros edificios y que puedan adaptar, pues, aquellos desafíos que están siendo emergentes actualmente, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro en este esquema también es que em, todo el esquema gira en torno a un eje principal, y es que Brian Uso pivota en torno a la dimensión del ocupante, ¿no? Dando esa importancia real sobre los usuarios y ocupantes de estos edificios. Y si cogemos esta teoría y la pasamos a la práctica, me gustaría preguntarle a Marioxis, eh, desde vuestra experiencia, ¿no? Desde Realia, ¿cuáles han sido esos aspectos más concretos, ¿no? Más detallados en los que habéis notado mejoras reales tras la implantación de Brian en uso en vuestra cartera? Impactos operativos, los que están relacionados con ESG, descarbonización, aquellos vinculados con el valor. ¿Qué impresión tenéis? Bueno, gracias. A ver, hemos notado, efectivamente, hemos observado mejoras reales en diferentes aspectos, pero puntualizando un poco lo que ya comentamos antes, y es que por política en realidad nos hemos exigido bastante, es decir, decidimos no solo certificar todo nuestro portfolio, sino certificarlo con las más altas calificaciones. Y de hecho, hemos certificado con este esquema en uso nuestro portfolio buscando siempre en la parte 1, como ya comentó Leticia, un muy bueno o excelente, y en la parte 2 un excelente o un excepcional, por lo que eso nos ha llevado a echar mano de toda esa flexibilidad que acabas de mencionar del esquema de en uso, porque pues tenemos que realizar diferentes actuaciones para poder pues conseguir la puntuación que queríamos. Y basado en eso es cuando pues creo que hemos usado la herramienta en su máximo potencial como una herramienta precisamente para mejora continua. Pero por aterrizarte un ejemplo de las actuaciones, por ejemplo, hemos logrado reducir el consumo de agua mediante la implantación de medidas eficientes en todos los aparatos sanitarios. Por ejemplo, como lo es la instalación de aireadores o reductores de caudal. También hemos instalado contadores inteligentes, tanto en las instalaciones de acometidas sanitarias como de PCI, y esto nos permite una monitorización en tiempo real, porque estos sistemas pues tienen un sistema de alarma que nos permite detectar fugas de forma inmediata y actuar en consecuencia. Con lo que esta actuación, por decir alguna puntual, sí que tiene un impacto que puedes medir inmediatamente en el ahorro, en la disminución pues, del consumo de agua. Otra que a mí me parece muy relevante y que va ligada a lo que acabas de mencionar, de que el esquema Brian en uso se centra mucho en las personas, en los usuarios, es, por ejemplo, que hemos reforzado la calidad del aire interior incorporando sondas de medición de CO2, no solo en las zonas comunes, sino en las zonas privadas, en las superficies alquiladas. Y esto nos permite monitorizar mediante nuestros sistemas BMS la concentración de CO2 que existe en los diferentes espacios, y de esa manera disponer de una información objetiva
y activar la renovación del aire cuando sea necesario y en el momento que sea necesario para mantener las condiciones óptimas para los ocupantes. Y a mí, por ejemplo, esta es una de las actuaciones que bueno, que me parece importante. Obviamente que también hemos mejorado muchísimo nuestro sistema de gestión de residuos, hemos optimizado, por ejemplo, nuestros planes de mantenimiento, pero lo más importante para mí es que hemos logrado homogeneizar, a pesar de las diferentes, a pesar de que todo nuestro portfolio es de oficina, pues tenemos diferentes tipologías de edificios con ubicaciones distintas e instalaciones distintas, como ya hemos mencionado. Pero este esquema nos permite precisamente eso, homogeneizar nuestro procedimiento de operación, nuestra operativa entre los distintos edificios del portfolio. Y para mí eso es bastante relevante. Sí, al final lo que se ve es que hay una repercusión real sobre el usuario, ¿no? Sobre los que vamos a habitar esos espacios, vamos a usar esos espacios. Y además, según lo que comentas, es una realidad llevada a cabo que se identifiquen esos pequeños quick wins que se llaman, ¿no? Esas medidas, acciones rápidas de implantación que una vez que hemos analizado nuestro edificio nos permite replicarlo, nos permite analizarlo, nos permite trasladar esos beneficios que ya hemos consolidado en una parte para llevarlos a las siguientes. O sea que nos alegramos mucho de que realmente funcione, ¿no? Y ahora, esta misma pregunta me gustaría trasladársela también a Julia, pero desde su perspectiva como asesora, ¿no? Vosotros, cuando acompañáis a clientes en este proceso de evaluación y certificación de edificios, ¿en qué momento consideráis que la propia inversión, el esfuerzo realizado, pues realmente han merecido la pena, ¿no? ¿Cuáles son esos impactos tangibles que se observan después de certificar los edificios en términos de gestión, eficiencia, la toma de decisiones de activos, como comentaba María Oxis? Pues, a ver, bueno, todo el mundo, todos los clientes se ponen muy contentos cuando por fin colocan la placa en la entrada del edificio, que ese es un momento importante, pero bueno, al final lo importante es todo el proceso que hay detrás. Entonces, pues, en relación con la primera pregunta, una vez ya se acometen en el edificio todas las actuaciones, mejoras físicas, también se realiza la implantación de políticas, procedimientos. Normalmente los clientes perciben, por un lado, que tienen un edificio más actualizado, más competitivo en el mercado, y luego, como ha comentado María Oxis, pues efectivamente hay también unas mejoras en la operativa diaria de los activos. Puede ser, por ejemplo, una mayor implicación y sensibilización de los inquilinos, que eso lo han vivido ellos de primera mano. Luego también puede haber una mejora en la gestión tanto del mantenimiento como en los servicios de limpieza, un poco todos esos servicios. Y luego también, si tanto las mejoras físicas como las políticas se implantan correctamente y se siguen como se debe, puede incluso llegar a una reducción de consumos, puede ser energéticos o de agua, o sea, que son relevantes, un poco todo esto. Y luego, ya una vez conseguido lo que es el sello, en cuanto a beneficios un poco así más generales, destacaría, bueno, en primer lugar, ayuda mucho de cara a la gestión a ordenar un poco y actualizar toda la documentación de edificios. Porque es verdad, bueno, sobre todo en el caso de grandes portfolios, que sí que tienen mucha información de sus activos, pero muchas veces está desactualizada o está desordenada. Entonces esto sirve un poco pues para ordenar todo esto. Luego, ya más relacionado con la parte 2, también ayuda mucho a hacer seguimiento de indicadores clave de desempeño, como hemos hablado, por monitorización de consumos, producción de residuos, valores de calidad del aire. Y luego otro beneficio muy importante que también lo hemos comentado es pues establecer una hoja de ruta de inversión para los propietarios, que también nos pasa mucho que los clientes o los propietarios de los edificios acometen mejoras un poco puntuales y desordenadas en sentido, y el sello BREEAM en uso pues ayuda mucho a establecer un sentido común y elaborar esta ruta. Y luego, por último, sobre todo el más visible de cara un poco a lo que es el mercado, pues que aporta mucho valor y ayuda a responder a las demandas pues del regulatorio. Cada vez hay más regulación,
de inversores, de inquilinos, y bueno, que al final en el sector cada vez se requiere información verificada por un tercero, que aquí entra un poco el organismo Brian. Sí, efectivamente, estamos todos cansados de leer documentación, normativas internacionales, nacionales, cada vez es todo mucho más exigente. Bueno, pues esto nos ayuda un poco a adquirir conceptos nuevos, por un lado, que es verdad que en otros momentos de la historia de la sostenibilidad y del mercado de construcción inmobiliario no existían, pero es verdad que nos ayuda también a identificarlos, ordenarlos, clasificarlos y, bueno, pues ponerlos un poco más encima de la mesa, ¿no? Ya sabemos que quien tiene el dato tiene el poder. Vale, gracias, Julia. Y ahora me gustaría preguntaros a las dos también, pues como sabéis, otro de los elementos diferenciadores de este esquema de Brian en uso se centra en la oportunidad de recertificar los activos, ¿no? Para dar sentido, bueno, pues a la filosofía que tiene este esquema en general, ¿no? Que es la mejora continuada en nuestros edificios. Y es ahí, desde nuestra perspectiva, que vemos después de 14 años, desde el lanzamiento de Buso en nuestro país, ¿no? De ese primer esquema que lanzamos, que es un método que realmente funcionó desde el principio y sigue funcionando, ¿no? Porque los ciclos de recertificación se están cumpliendo, ya sea por la necesidad o la ambición de mejora, pues estamos consiguiendo que estos gestores, bueno, pues consigan planificar aquellos avances y, sobre aquellas implantaciones de mejoras o soluciones que dan sentido a esos edificios y que, como decía Raúl al principio, estos edificios construidos hace 30 años no se queden obsoletos, ¿no? Pues hay que ir, bueno, pues inyectándoles un poco de energía para que eso siga rodando. Entonces, Marioxis, me gustaría volver a preguntarte de cara a la recertificación, ¿no? Vosotros tenéis dentro de vuestro portfolio algún edificio que ya se ha certificado y otros que están en caminos de recertificación. ¿Qué cambia para vosotros cuando pasáis de certificar al siguiente paso, que es volver a certificar, no recertificar? ¿Qué retos y oportunidades estáis identificando y por qué creéis que es importante para vosotros mantener esta certificación en el tiempo? Sí, efectivamente nosotros ya hemos logrado o hemos recertificado varios de nuestros edificios y estamos totalmente convencidos de que la recertificación de los edificios es precisamente lo que nos garantiza esa mejora continua, es decir, realmente obtener todo el potencial de lo que Brian bajo el esquema en uso significa como herramienta, ¿no? Lo que representa. Y para mí, básicamente, las recertificaciones han demostrado bajo este esquema que la creación del valor no solamente o no siempre depende de grandes inversiones, ¿sabes? Me parece un gran acierto por parte de este esquema, que muchas de las actuaciones que nosotros debemos implantar para mantener o mejorar las calificaciones que hemos obtenido en los edificios son de bajo impacto económico, ¿no? En términos de inversión, de CAPEX. Sin embargo, el efecto es significativo sobre el desempeño del edificio. Y basado en esto, cuando las actuaciones, todas esas pequeñas actuaciones, pues se integran en un mismo edificio, pues realmente se nota la mejora, la eficiencia, mejora la operatividad de los activos y en definitiva siempre va a generar valor. Entonces, pues eso, el esquema Brian en uso demuestra que la sostenibilidad no siempre pasa por grandes rehabilitaciones, ¿ok? También es importante saber identificar en los activos ya existentes, tal como comentaba Leticia, que cuáles son esas actuaciones que nos van a permitir mantenerlos operativos, competitivos en el mercado, ¿vale? Y que bajo ningún motivo se queden obsoletos, que les permita cumplir no solo las exigencias regulatorias que son cambiantes, sino pues las exigencias de los usuarios y de tus propios clientes, porque ciertamente el mercado cada vez es más exigente. Y si dejas de recertificar, es como que si estuvieses obteniendo una medalla puntual y
para nosotros BREEAM no es eso en sí, no es una medalla, no es un hito, no es un punto. Es algo que logramos cada 3 años, es verdad, pero es que cada 3 años lo que hacemos es medir, valorar y saber realmente cómo están comportándose, dónde estamos y hacia dónde debemos ir, ¿vale? Entonces, a mí me parece que, tal como hemos mencionado, un ejemplo perfecto del valor o de la bondad de la recertificación BREEAM es la Torre Realia de Icon, que con sus 30 años, como ya sabemos, pues ha logrado un gran hito en su última recertificación. Y esto demuestra simplemente que los edificios consolidados también pueden evolucionar, también pueden adaptarse a las exigencias del mercado y pueden mantenerse como un referente en sostenibilidad. Sí, exactamente. Además, una de las grandes bondades también de poder recertificar nuestros edificios con este esquema es poder conseguir esos datos, poder compararlos en esa línea temporal, ver cómo avanza nuestro edificio, hacia planificar una trayectoria bueno, objetivo que nos permita ir mejorando poquito a poco, ¿no? Y concretar, bueno, esos hitos claves de sostenibilidad para esos edificios que no han nacido con la sostenibilidad en el corazón, pero que sí que pueden vestirse de sostenibilidad poco a poco, ¿no? Y con referencia a eso, me gustaría preguntarle a Julia también, tanto para aquellos edificios certificados por primera vez como para aquellos edificios recertificados, me gustaría preguntarte también qué papel juega la calidad y la disponibilidad de estos datos que necesitan los activos para poder ser auditados, ¿no? Y certificados. Y además, qué relación tienen con el éxito de obtener, pues, la certificación y qué implicación tienen los clientes. O sea, qué pros y qué cons podemos encontrar en esto desde vuestro punto de vista. Pues, a ver, aquí, o sea, primero destacar que tanto la calidad de los datos y de la información, tanto como la implicación del cliente, son fundamentales para lograr una certificación con éxito. En relación con los datos, pues son importantes porque al final también BREEAM evalúa evidencias, no intenciones o propósitos. Entonces, pues todo tiene que estar correctamente documentado, evidenciado. Y bueno, y después también en un estado inicial hay que saber dónde se encuentra ese edificio y tener ya de base una buena documentación. Y luego, respecto a la implicación de los clientes, pues también es súper importante, además, durante todo el proceso de certificación, porque, bueno, al principio es quien nos tiene que aportar todos estos datos para saber desde dónde parte un edificio, qué puntuación tiene, qué requisitos cumple, cuáles no. Luego, posteriormente, también eso es importante su implicación para esbozar una estrategia de mejora alineada con sus objetivos, que aquí, por ejemplo, se nota mucho un poco lo que hemos comentado antes, por ejemplo, cuando hay un cliente que intenta lograr la máxima puntuación con la mínima inversión posible, o clientes, por ejemplo, como Realia, que se preocupan de, obviamente lo económico es importante, pero se preocupan al final de otras cosas como si se va a utilizar, si no, con qué objetivos se colocan estas mejoras. Entonces, pues bueno, se nota mucho el elaborar una buena estrategia. Y luego, en la fase pues eso, de toda la implantación de actuaciones o de políticas, al final es responsabilidad tanto de la propiedad como, por ejemplo, del gestor, de que estas políticas pues efectivamente se llevan a cabo y se sigan. Efectivamente, lo que está claro es que la clave del éxito pasa por un trabajo colaborativo, ¿no? Entre todos los aspectos, todos los stakeholders que pongan su granito de arena para que esto tenga salida adecuada. Vale, pues muchas gracias a las dos. Yo creo que, Leti, podemos ir con el tercer bloque ya para no alargarnos mucho más. Así que te dejo con el cierre y esa visión de futuro y continúa con este último bloque. Sí, para no irnos tampoco a hacer muy largo este talk, pues nada, vamos al último bloque, que es eso un poco lo que decía Pablo, ¿no? Poner esa visión en el futuro, sobre todo pensando en esta idea que a nosotros nos gustaría, ¿no? que después de esta conversación se quedara que la certificación
no es solo el final del camino, ¿no? Que decía antes Mariopsis, el conseguir la foto, el conseguir el sello, sino que para nosotros en realidad es como el comienzo para aprender a gestionar los edificios de una manera más eficiente, más sostenible, más optimizada, ¿no? Queremos que sea el inicio del camino y no precisamente ese final, ¿no? Entonces, bueno, un poco para dar ese cierre de esta conversación que hemos tenido hoy, voy a volver a empezar por Ignacio y para que antes que abrió, pues también ahora, bueno, que no sea el último, que los primeros no sean los últimos, ¿no? Vamos a desmitificar esa frase. Entonces, bueno, nada, simplemente un poco para dar ese cierre. Una vez después de todo este camino vivido, ¿no? De que habéis certificado, pues eso, 22 edificios que hoy, bueno, pues Mariopsis y Julia han desgranado bastante, pues la complejidad de haberlos certificado, las modificaciones que habéis tenido que hacer. Después de toda esa experiencia que llevas en la mochila, si hoy tuvieras delante otra cartera de edificios, ¿volverías a aplicar la metodología de Brian en uso? O sea, ¿volverías a apostar por certificar esa cartera? Hombre, sin duda, si mantenemos la misma filosofía de querer aplicar valor a largo plazo, volveríamos a confiar en una herramienta como Briam, ¿no? Que nos permite el ir actualizando y comprobando cómo vamos mejorando, ¿no? Es decir, oye, y que todas las inversiones que hacemos y que todo un poco las actuaciones ayuden a mejorar los edificios, ya no solo en la parte de sostenibilidad, sino también cosas que están relacionadas con ella, ¿no? Es bienestar de los ocupantes, servicios que tienen los edificios, o sea, que al final no te quedes atrás y que realmente el edificio siga aportando valor a la cartera. Genial, bueno, sí, al final el que respondas que sí, ¿no? Que volverías, nos da esa visión de que al final es una parte de la gestión de la empresa, ¿no? De la gestión empresarial, el apostar por implementar esa sostenibilidad y además, pues bueno, pues vamos a decir, demostrarla o evidenciarla, vamos a decir, al mundo, ¿no? Pues con esa certificación, ¿no? Que obtenéis al final. Genial, Ignacio. Pues para darle el cierre a este talk, voy contigo, Raúl. Y ya pasando a una visión, lo que decíamos, ¿no? De futuro, pues pensando en, bueno, pues que nada, en 5 años tenemos ahí a la vuelta de la esquina pues el 2030, que es la fecha del Pacto Verde de Europa, donde, bueno, pues la idea, entre otros muchos objetivos, pues es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir los consumos operativos en edificios, poniendo esa visión de mercado que tienes de qué, qué opinión crees cómo crees que va a ser el futuro de la sostenibilidad en este aspecto, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que me gustaría pensar que todos estos objetivos que se han marcado y que tienen una complejidad en el desescalado a nivel de los países, de los mercados y de las áreas, pues que redunda en no tener una homogeneidad ni metodológica ni siquiera, digamos, procedimental. A mí me gustaría que una vez que se consolide esté integrado dentro de las certificaciones, de manera que cuando certifiquemos un edificio que va algo más allá que los objetivos de reducción de emisiones y miran también otros aspectos relacionados con agua, relacionados con bienestar, pues que se pueda integrar y dar cabida dentro de esas recertificaciones futuras en nuevas versiones a poder validar que nuestros edificios cumplen con los objetivos que ha marcado la Unión Europea. Ese yo creo es un reto que me encantaría que se pudiera alcanzar y que se pudiera mejorar en el futuro que está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, exacto, o sea, comparto tu reflexión totalmente, ¿no? Que es eso, que al final, bueno, lo digamos como que lo veíamos muy lejos, ¿no? El 2030, pero al final está ahí a la vuelta de la esquina y que ojalá realmente pues ese deseo, ¿no? Que tú planteabas de que la sostenibilidad sea algo bueno, que forme parte, ¿no? De la manera en la que no solo construimos y diseñamos, sino que gestionamos, que, bueno, pues que lo integremos como bueno, pues como normalizarlo, ¿no? Como que sea algo del día a día y que no que sea un esfuerzo el aplicar la sostenibilidad, ¿no? A nuestra manera de construir y de gestionar los activos, ¿no? Sí, y aquí si me dejáis hacer un pequeño apunte final, lo que tenemos que tener claro es que
muchas de las medidas que ya conocemos tienen una caducidad, es decir, que habrá un momento en el que ya no podamos avanzar más, pero es verdad que el mundo es tan amplio y hay tantos aspectos en los que poder mejorar que el simple acercamiento a una solución que mejora lo que tenemos anteriormente, sin tener en cuenta bueno, que es una solución que se puede aplicar a cualquier edificio y que la definamos como sostenible directamente, ya solo ese avance ya nos permite, bueno, conseguir un poco el objetivo, ¿no? Que es ir mejorando poco a poco, es tener un propósito de mejora en el largo plazo, porque todo es mejorable siempre. Entonces, tenemos que tener eso en perspectiva de que por mucho que haya mucha normativa, muchas exigencias, siempre hay pequeñas cosas que se pueden mejorar, aunque no se cumplan la totalidad ¿no? del objetivo que nos están empujando a conseguir. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa homogeneidad en la mejora y en la metodología es un poco digamos, lo que a mí me gustaría que mejorara, que fuera más homogéneo, porque yo creo que casi todas las compañías, si tienen esos planes de mejora, sí que además yo creo dentro de sus planes de reinversión, que estén metidos o no bajo un criterio más de ESG, pues todos los inmuebles necesitan reinversión, tienen finales de vida útiles, al final es meter esas reinversiones y esos CAPEX en los edificios, pues meterle un prisma también con un objetivo claro, con una métrica clara que nos ayude a alcanzar los objetivos comunes que hay en Europa. Pero yo ahí, por ejemplo, Pablo, te diría, y te hablo obviamente de nuestro caso concreto, ¿no? O sea, nosotros, o sea, no gestionamos nuestros activos para conseguir las certificaciones, ¿no? O sea, nosotros gestionamos nuestros activos con criterios de sostenibilidad, pero porque creemos que es la forma de generar valor a largo plazo, ¿no? Y las certificaciones, en este caso BREEAM, que es la que hemos estado usando, son la consecuencia y la validación de ese compromiso, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos verificar que esto que nosotros estamos pensando que a largo plazo nos aporta valor, cómo lo podemos verificar, ¿no? Y entonces ahí es un poco, entonces todo lo que sea homogeneizar está bien, pero sobre todo no pensar solo en la certificación, sino tratar de ir más allá y tratar de tener esa filosofía de mejora continua, no centrarte solo en lo que es la parte de la certificación. Sí, sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo contigo, Ignacio. De hecho, una de las partes fundamentales que tiene, visión macro que tiene este esquema es contar con la opinión de nuestro usuario, ¿no? Cómo percibe nuestro edificio, antes y después y a futuro. Entonces, dentro de este esquema, en la parte de gestión, tenemos eh, pues un gran desarrollo sobre encuestas a los usuarios que nos permite saber cómo se encuentran y en qué dirección poder dirigirnos, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que no puede ser el inicio para poder mejorar, no solo con el objetivo, nosotros lo decimos muchas veces, ¿no? Em, em, el final no es el certificado, es el modo de llegar a esa conclusión, ¿no? A esas opiniones de bienestar que nos pueden repercutir a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de vivir y que necesitamos entender cómo funciona. Y para ello, bueno, pues hay que aplicar una metodología para que nos den esos resultados. Pero eh, es verdad que todo está como muchas veces englobado en que es necesario certificar. Nosotros no nos queremos imponer como los únicos, porque es verdad que hay muchas opciones, pero sí que es verdad que está muy bien coger este libro blanco que se ofrece gratuito para aplicar a cualquier edificio y que, bueno, pues que cualquier empresa pueda aplicar en su propia estrategia, ¿no? Y obtener esos beneficios. Entonces, nosotros planteamos Vira en uso como una de las soluciones que da respuesta a muchas de las preguntas, pero es verdad que el mundo es infinito, ¿no? Y las soluciones también son infinitas en función de las tipologías de edificios que tengamos, los clientes, de cómo seamos, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver también un poco las versiones, ¿no? Yo creo que la evolución que hay en cuanto a las nuevas versiones que se van imponiendo, que siempre suponen un revuelo, pues bueno, con el paso de los años y con el esfuerzo es la manera de evolucionar hacia una mejora en los activos, porque yo creo que es necesario y es verdad que supone un cambio muy grande cuando hay un cambio de versión, el reto de mantener un poco los niveles que te has marcado, pero es que es la única manera también de conseguir evolucionar y de conseguir avanzando en la sostenibilidad. Sí, Sí, sin duda, ¿no?
Leti. Sí, perdona, Pablo. Sí, justo eso, que cuando hacemos, sobre todo, bueno, pensando ahora sí que envía en uso, pero bueno, que pasa en el resto de sellos también, ¿no? Cuando se hace ese cambio de manual, de edición, ¿no? Por ejemplo, pues aquí del 2014 al V6, esa mayor exigencia, al final, nosotros cuando lo explicamos hacia el exterior, lo intentamos transmitir como que también es un poco arrastrar al mercado, intentar empujarlo, ¿no? Que, para que, oye, pues si nos quedamos solo en la normativa, al final pasan los años y no pedimos más, nos vamos quedando obsoletos y atrás. Entonces, al final, un poco arrastrar, oye, pues, la resiliencia, estos términos que ahora que ya incluso nos suenan cansados, ¿no? De oírlo ya, la resiliencia, tal, y hace unos años eran palabras que desconocíamos, ¿no? Entonces, al final, pues toda esta evolución de los manuales y de estos cambios hacen que cosas que antes nos parecían imposibles o muy complejas, ahora ya casi forman parte de nuestro día a día. Y bueno, pues lo bueno es que esto siga, pues, con otros conceptos, con otras ideas y que nos siga pasando, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Como esa idea de mejorar continuamente, ¿no? Que al final es el objetivo, sea o no al final certificar, el mejorar siempre es parte de la sostenibilidad al final, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, yo creo que si queréis decir la última, para que no nos coma el tiempo, la última reflexión, podemos cerrar aquí ya el asunto. Bueno, yo Yo, recordaría el mensaje que acaba de decir, ¿no? Es Sí, decir, nuestras decisiones no las hacemos en función de las certificaciones. O sea, o sea, pensamos en lo que pueda afectar, pero las tomamos porque estamos convencidos de que es la forma de generar valor sostenible para nuestros activos, para nuestros usuarios, para nuestros inversores y un poco para todo el ecosistema que está montado en el sector inmobiliario. Sí. Y yo les diría a los que están pensando en certificar con BREEAM que no deben entender el sello como un objetivo en sí mismo, ¿no? Como la placa, la felicidad de tener la placa, como mencionaba Julia, al final del proceso, sino siempre tener claro que es una herramienta que aporta mucha credibilidad, pero que además permite demostrar si tus criterios están realmente en compromiso con una gestión responsable de los activos. Sí, pues bueno, yo un poco me gustaría también. solo Sí, sí, un por Dios, apunte. O sea, Raúl. a mí sí me gustaría reseñar que estamos Julia y yo aquí representando pues, a todo un equipo que realmente también ha contribuido al proyecto y que contribuye y que tiene digamos, el mismo mérito que Julia y yo para estar aquí, pues para estar hablando de este tipo de proyectos. Es así, Sí, igualmente aquí. sí, al Totalmente. O sea, final aquí ha la sido involucración ha sido de todo el equipo. Sí, al final, bueno, es cierto que hoy solo, bueno, tenemos como una pequeña representación de cada una de las partes que teníamos hoy, pero bueno, está claro que al final, cuando una compañía como Realia o una consultora como Savills consigue un hito como, bueno, pues certificar un portfolio de edificios, está claro que no es cosa ni de una ni de dos personas, sino de al final de una colaboración entre dos equipos formado pues por muchos profesionales. Ojalá poder tenerlos a todos aquí y poder sacar un ratito para todos, pero bueno, por lo menos sí que nos llevamos esa, bueno, esa experiencia vuestra de transmitir bueno, pues de todo lo que habéis vivido como equipo, pues bueno, pues haber podido dar vuestra visión hoy, vuestra perspectiva. Y nada, simplemente si me dejáis un poco para dar un poco esa conclusión, ese cierre después de esta bonita charla que hemos tenido hoy, aunque se nos ha ido de tiempo un poquito, pero esto es lo habitual, que sería una charla en directo que no se va de tiempo. Pues nada, yo creo que si nos tenemos que quedar con una idea, con una conclusión de la charla de hoy, sería que quedarnos con la idea de que el reto de la sostenibilidad actualmente no es solo eso, pues conseguir una certificación o un sello, sino pues mantener vivo ese compromiso de esa mejora continuada, ¿no? De esa evolución continua.
Y bueno, pues para eso nos hacen falta, pues lo que comentamos a lo largo del día de hoy, ¿no? Que nos hacen falta datos, nos hace falta planificación, nos hace falta colaboración entre equipos y bueno, pues una herramienta que nos permita pues medir, comparar, ¿no? Y seguir mejorando sobre todo. Y bueno, pues precisamente ese es el espíritu de la metodología que hablábamos hoy, que es de Brian en uso, ¿no? El fundamento de este esquema. Y bueno, pues ojalá, que lo decíamos hoy también mucho, que la certificación, no solo la certificación, sino que la sostenibilidad en sí misma deje de ser solo una foto y pase pues, a ser un proceso, ¿no? De algo puntual pues, a algo continuo, que eso al final es lo que nos gustaría pues, a todos los que nos dedicamos un poco a este mundo, ¿no? Y con este mensaje, pues de verdad, daros las gracias a todos, a Ignacio, Mariosis, Raúl, Julia y por supuesto a mi compañero Pablo, por acompañarnos hoy, por estar hoy con nosotros y con nosotras, compartiendo vuestro tiempo y vuestra experiencia. Y también pues a todos los que han estado al otro lado escuchándonos, a todos y a todas, gracias por acompañarnos en este 10º Brian Talk y esperamos veros en el siguiente. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. todos. Muchas Gracias. 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 Gracias, chicos. Un placer. Muchas gracias.